Cordial saludo, compañeros y profesora. El tema a exponer es sobre las moléculas orgánicas, que se divide en 4 tipos, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Empezando por los carbohidratos, o también llamados glúcidos. La palabra carbohidrato se origina en el siglo XIX por una confusión en la interpretación de una fórmula química. El término no es muy apropiado, ya que las moléculas no son átomos de carbono enlazados a moléculas de agua, sino una combinación entre estos y otras moléculas funcionales, considerando glúcido más apropiado, que proviene del griego saccharus, que dice azúcar o dulce, y es usado para describir derivados de la glucosa por polimerización y pérdida de agua. Una de las características de los carbohidratos es que provienen del carbono, oxígeno e hidrógeno. Son biomoléculas y junto con las proteínas y los lípidos son las sustancias más importantes de la naturaleza. La clasificación de los carbohidratos se divide en 2, carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos, como lo indica la palabra, son moléculas más complejas que el organismo tarda más tiempo en descomponerlos y absorberlos, proporcionando energía de forma progresiva para que el organismo disponga de lo que necesita en el momento. Y los carbohidratos simples son los azúcares de estructura sencilla que, al ser fácilmente digeribles, pasan rápidamente a la sangre, elevando el índice glucémico. Entre los alimentos ricos en carbohidratos simples hay que incluir todos los que llevan gran cantidad de azúcar. Carbohidratos simples son las harinas, los derivados de los lácteos como el yogur, la mantequilla y los jugos naturales o los jugos envasados, y también la miel. Y también los ejemplos de los carbohidratos compuestos son los cereales, las verduras, las legumbres, y en los cereales incluye la pasta y el pan. A continuación hablaremos sobre los lípidos. La palabra lípidos proviene del griego lipos, que significa grasa. Los lípidos son mal llamados grasas, pues las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Una de las características que representan los lípidos es que son hidrófobos, lo cual quiere decir que son insolubles en agua, aunque son solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida de oxígeno, aunque pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Se clasifican en saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables se componen en simples y complejos. Los simples son los que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y lo compone el acilglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les denomina grasas, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Y de segundo tiene los céridos, que es de las ceras. Los saponificables complejos son los que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen nitrógeno, azufre y fósforo u otra biomolécula como un glúcido. Lo componen los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos. Y los lípidos insaponificables se caracterizan porque no se hidrolizan en presencia de hidrógenos. Tienen terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Su función es reservar energía, y otra de sus funciones es la estructural, la cual los fosfolípidos de glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del
tejido adiposo, recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente de estructuras o aislantes térmicos. Tiene como función también regular las hormonas o de comunicación celular. Tiene una función transportadora que transporta por el sistema digestivo los ácidos biliares. Tiene una función biocatalizadora que favorecen y facilitan reacciones químicas que se producen en los seres vivos, y una función térmica. Tenemos los ácidos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Miescher, que en el año 1969 aisló los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que se cambió posteriormente a ácido nucleico. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN, ya que los ácidos nucleicos se dividen en ADN y ARN. Una de las características del ADN es que es bicatenario. Eso quiere decir que está constituida por dos cadenas polinucleóticas, unidas entre sí en toda su longitud. Porta información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. El ADN es un polímero relativamente estable. En cambio, el ARN difiere del ADN, en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa. Las cadenas de ARN son más cortas que la de ADN. Son monocaterianos. El ARN está compuesto casi siempre por una única cadena. El ADN contiene la información y el ARN expresa dicha información. Estas son las funciones que tienen cada uno. Seguidamente hablaremos de las proteínas y la importancia que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Una de las características de las proteínas es que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque la mayoría contienen azufre y fósforo. Las proteínas componen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Además, participa en casi todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas se clasifican en proteínas fibrosas, proteínas globulares, proteínas mixtas, proteínas simples y conjugadas. Las proteínas fibrosas son alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Y las proteínas globulares son de forma esférica, compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como la de ciertas hormonas. La tercera proteína son las proteínas mixtas, la tercera clasificación, que por una parte es fibrilar y la otra parte globular. Dependiendo de la composición química que posean, hay proteínas simples y conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. La función de las proteínas que desempeñan en nuestro cuerpo consiste en que cumple un papel fundamental en el organismo, aunque son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno,
que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos y componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Ayudan a transportar gases a través de la sangre, como el oxígeno y dióxido de carbono. Gracias por su atención. Con esto concluyo mis diapositivas sobre los 4 tipos de moléculas biológicas. Espero que tengan un buen día.